El libro de los Hebreos nos dice que tengamos cuidado de no deslizarnos de la gracia. Y esto abre una controversia que ha estado por muchos años en la iglesia, si se puede perder o no la salvación. Cuando me convertí a este camino de la fe, al cristianismo, hice una oración de fe, confesando el nombre de Jesucristo, invitándolo a morar a mi corazón. Y bueno, se me dijo que desde ese momento era salvo, que de ningún modo podía perder ya la salvación. Pero esa oración de confesión de fe la hacen también millones de católicos todos los domingos. Confiesan su fe en Jesucristo, en el Hijo único del Padre. Y bueno, la pregunta es, todos los millones de cristianos y todos los millones de católicos que han hecho esta confesión de fe, ¿realmente son salvos? Hay posturas de pastores que dicen la salvación sí se pierde, y hay posturas de pastores que dicen la salvación no se pierde. ¿Cuál es la realidad? El libro de los Hebreos es un semáforo amarillo, y bueno, a través de la escritura vemos ciertos puntos o aspectos donde podemos deslizarnos o perder la gracia. Salirnos de la gracia básicamente es lo mismo a perder la salvación. Se nos dice, la escritura nos dice, por ejemplo, que si hemos visto los milagros de Dios en nuestras vidas y luego lo negamos, entonces la ira de Dios viene sobre nosotros. Nos hemos deslizado de la fe, somos peores que un incrédulo. Cuando has visto el milagro de Dios en tu vida, cuando recibiste una sanidad, cuando Dios te usó para dar una visión, dar una palabra de profecía, para hablar en lenguas, para ministrar, para imponer manos, y después te enojaste con la iglesia, te enojaste con los pastores, te enojaste con el Señor y simplemente lo negaste, te entró la incredulidad. Dice la escritura, has caído de la gracia. Si hay otra forma, de acuerdo al libro de los Gálatas, cuando empezamos a creer más en nuestras obras que en la fe en Dios, cuando caemos en legalismos y decimos, bueno, porque yo soy bien bueno, porque yo soy una persona santa, por eso recibo la salvación y la gracia, sin reconocer que que la salvación viene por el don de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio que hizo en la cruz. Perdemos la gracia. El legalismo es terrible cuando venimos de un pasado tenebroso, alcoholismo, drogadicción, vicios, males, y de pronto llegas a Cristo y eres el gran buenito y andas condenando a aquellos que andan en los pecados en los que tú anduviste. No es posible que la misericordia sea parte de tu camino. Cuando caes en estos legalismos, te deslizas totalmente de la gracia, de acuerdo al libro de los Gálatas. Conocí a este cristiano, llevaba años fumando en el cristianismo, y de pronto un día, por la gracia de Dios, dejó de fumar y empezó a molestar a los fumadores que había en la congregación. No es posible, le decía yo, no seas hipócrita. ¿Cuántos años fumaste? Deja estos nuevecitos que sientan también ese espíritu, que el Señor les redarguya de su vicio, de su atadura, y un día podrán dejar de fumar. ¡Qué terrible es el legalismo! También se nos habla del perro que regresa a su vómito. Si saliste o dejaste drogadicción, alcoholismo, vicios, y de pronto entra la incredulidad, esto es muy común, es que el hermano aquel
no diezma y le va re bien, es que la hermana esta anda de loca y mira, es feliz en su vida, yo también voy a regresar a lo mismo. El hermanito toma y no le pasa nada, pues yo también voy a regresar a lo mismo. Eres como un perro, dice la escritura, como un perro que regresa a su vómito, es decir, te deslizaste totalmente de la salvación. Y finalmente dice el libro de los Hebreos, si endurecemos nuestra voz, si endurecemos nuestros oídos y nuestro corazón para no escuchar la voz de Dios, entonces también nos hemos apartado del camino de la salvación. ¿Cuál es nuestra postura? Que tengamos mucho cuidado. La salvación es un bien preciado. Fuimos predestinados para ser salvos. ¿Qué quiere decir predestinados? Esto confunde a muchos. Que Dios nos predestinó para algo grande, digamos que tienes la predestinación de tus padres, que estudies en la mejor escuela, ya tienen su ahorrado en el banco, ya tienen todo preparado para que seas un gran profesionista, pero tú decides simplemente no asistir a clases, es decir, rehuiste a esa predestinación. Puedes estar predestinado a un gran ministerio en tu iglesia, pero de pronto te enojas con el pastor y te vas. Bueno, pues ya no se cumplió esa predestinación en tu vida. Lo mismo sucede con la gracia. Fuimos predestinados para ser salvos, pero tienes la decisión de decirle que no al Señor, que no quieres recibir esa bendición, y hemos visto estos ejemplos en la escritura donde se pierde la salvación. De modo que cuida la salvación tan grande que has recibido como algo preciado, no sea que te deslices de la fe, como dice la escritura. Hermano, hermana, el Señor te bendiga, el Señor te prospere, el Señor te dé el anhelo de tu corazón, el Señor te mantenga fiel a sus caminos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Ahora puedes adquirir mis libros en la librería Betel, en el número 796 de Broadway, en Brooklyn, Nueva York. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.